Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana de descanso y que hayan llegado llenos de energías. Nuestra sesión de hoy de pensamiento se llama Recordando. Bienvenidos. El propósito de esta sesión es hacer un recorrido por nuestro proceso en desarrollo del pensamiento. Como criterios tenemos: formula y valida proposiciones aristotélicas haciendo uso de ejemplos o contraejemplos. Grafica proposiciones haciendo uso de diagramas de Venn y sombreado. Y sigue instrucciones atentamente. He creado una línea de tiempo para que podamos revisar y tengan en cuenta cuáles son los aspectos de los que vamos a hablar en esta sesión. Vamos a iniciar con la proposicionalización, después pasaremos a la validación, luego vamos a hablar un poco acerca de la graficación y finalmente la graficación con sombreado. Vamos a iniciar. Proposiciones aristotélicas. Las proposiciones son aquellas oraciones en las que se afirma o se niega que una parte o un total es algo. Las podemos clasificar en universales y particulares. En las universales tenemos todos, todas, ningún o ninguna, y en las particulares tenemos algunos y algunas. Las universales, todos y ninguno, contemplan todos los elementos de un grupo. Por ejemplo, en esta proposición, todos los docentes de segundo son personas que hablan español. Así que estamos teniendo en cuenta todos los elementos de este grupo. En este caso los estamos incluyendo, pero también podemos excluirlos a todos ellos, como en esta proposición que dice: ningún docente de segundo es un docente de mandarín. Las proposiciones particulares son algunos o algunas. La llamamos particular porque se refiere a una pieza específica y no a todo el grupo. Por ejemplo, algunos docentes de segundo son personas de cabello rubio. Solamente algunos elementos del grupo pertenecen a esta categoría o a esta proposición. Continuamos con la estructura proposicional. Como ya saben bien, la proposición está compuesta de un cuantificador, dos clases, clase 1 y clase 2, las cuales deben estar muy bien definidas y deben ser fáciles de identificar, y se relacionan con un nexo, el cual es el verbo ser. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la validación. La validación es el proceso que hacemos para verificar si algo es verdadero o falso. Este proceso requiere de ejemplos y contraejemplos para concluir si la proposición es correcta. Cuando la proposición es verdadera, la vamos a validar con un ejemplo para confirmar que la proposición dice algo que es cierto. Mientras que cuando la proposición es falsa, la validaremos con un contraejemplo, el cual nos dará un elemento puntual que contradice la información de la proposición. Aquí tenemos un ejemplo de una proposición verdadera. Dice: ningún docente de segundo es un docente de mandarín. La validamos con: esta proposición es verdadera porque Camilo, Gisela y Adriana son docentes que no hablan mandarín. Estamos dando ejemplos específicos que apoyan la información de la proposición. Vamos a ver un ejemplo de una proposición falsa. Ningún docente de segundo es una persona de cabello negro. Decimos que esta proposición es falsa porque Fabián y Felipe son docentes que tienen el cabello negro. Tenemos dos elementos específicos que contradicen la información de la proposición. Ahora vamos a hablar rápidamente de la graficación.
La graficación consiste en representar la información proposicional en un organizador gráfico, el cual conocemos como diagrama de Venn, que es el que hemos utilizado durante este año. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, tenemos una proposición que dice: todos los derivados de los árboles son elementos reciclables. La clase 1 o clase A corresponde a los derivados de los árboles, los cuales representamos con el círculo de la izquierda. Y la clase 2 o clase B, elementos reciclables, corresponde al círculo de la derecha. Como la proposición dice que todos los elementos de A son B, hemos movido todos ellos a la intersección. Esto también lo aprendimos a representar de forma más didáctica, utilizando distintos elementos o dibujos que representen a cada clase. De esta manera, así que tenemos la misma graficación, pero en lugar de utilizar los nombres de los elementos, utilizamos un dibujo que representa a cada clase. Ahora tenemos un ejemplo con algunos. Algunos derivados de los árboles son elementos reciclables. En este caso, solo unos elementos de A son B y ellos se ubican en la intersección. Podemos apreciar la misma información representada por medio de manipulativos y quedaría así. Para el siguiente ejemplo tenemos: ningún derivado de los árboles es un elemento reciclable. Es muy importante tener en cuenta que cuando el cuantificador es ningún o ninguna, la estructura de la proposición se altera un poco, ya que pasó de ser plural a ser singular. Antes decía derivados, ahora dice derivado. Pasó de tener el nexo son a la palabra es. Y así se ve la graficación de esta proposición. Como ningún elemento de A es B, la intersección se encuentra vacía. Y lo podemos apreciar también con los dibujos o manipulativos. Para finalizar, vamos a hablar un poco de la graficación con sombreado. Consiste en representar la información proposicional en un diagrama de Venn, integrando el color negro para anular las zonas que no contienen elementos. Vamos a verlo representado con ejemplos. Esta es la proposición que utilizamos anteriormente. Todos los derivados de los árboles son elementos reciclables. Esta es la graficación que utilizábamos anteriormente. Identificamos que la zona sin elementos es la mayor parte del círculo de la clase 1, así que esta sería la zona a sombrear. Y nos queda de la siguiente manera: cuando utilizamos el sombreado, no es necesario que los elementos permanezcan dentro del diagrama de Venn. Vamos a ver la graficación para ninguno. Ningún derivado de los árboles es un elemento reciclable. En este caso, la zona vacía es la intersección, ya que ningún elemento de A es B. Y se representa sombreando la intersección de la siguiente forma. Finalmente, tenemos un ejemplo con algunos, en el cual unos elementos de A se desplazaron a la intersección. Y lo representamos de la siguiente forma. El diagrama de Venn es totalmente blanco, ya que tenemos elementos tanto en A como en B y algunos de ellos en la intersección. Y con esto terminamos nuestro recorrido por desarrollo de pensamiento del grado segundo. ¿Cuáles son las instrucciones para hoy? Primero, vas a realizar una proposición acerca de tus vacaciones, la semana de receso, y la vas a validar. Segundo, vas a graficar tu proposición cambiando el cuantificador. Así que vas a hacer un gráfico para todos, un gráfico para algunos
y otro para ninguno. Finalmente, vas a realizar los mismos gráficos, pero en lugar de incluir elementos en el diagrama de Venn, vas a hacer el sombreado. Y lo enviarás a tu docente de pensamiento como lo hemos hecho usualmente. Y eso es todo por la sesión de hoy. Espero verlos muy pronto.